Iniciativa que presenta la de la voz Yolanda Ortacuña Contreras, conjuntamente con los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad legislativa que nos concede el artículo 59, fracción 1, 67, fracción 1 y 196 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 21, fracción cuarta y 152, fracción 1 de la Ley Orgánica del Congreso Local, presentamos una iniciativa con proyecto de decreto adicionar un segundo párrafo al artículo 97 y modificar el contenido de la fracción 2 del artículo 158-B de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, con base en lo siguiente. Exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en materia de derechos humanos lo que se lee a continuación. Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Es deber de las autoridades brindar todo el apoyo que sea posible de acuerdo a sus propuestas a los grupos vulnerables, comprendidos en estos las personas de capacidades diferentes, los ancianos, los pensionados, las mujeres embarazadas en situación de pobreza y las niñas y niños que viven en circunstancias difíciles sociales y económicamente. A tal efecto, los legisladores federales y estatales han creado ordenamientos destinados a garantizar los derechos básicos de los grupos vulnerables. Entre estos derechos destacan los que se refieren a recibir beneficios y estímulos fiscales en el pago de diversos impuestos y derechos, incluyendo tarifas de agua potable, transporte público y descuentos en el acceso a eventos culturales, por mencionar algunos que citaremos más adelante. Los beneficios fiscales o estímulos y los descuentos en el pago de derechos, así como en las tarifas de los diversos servicios, constituyen un apoyo enorme para los grupos vulnerables, y el ser privados de ellos por decisiones discrecionales e injustificadas de las autoridades o de los particulares le generan una enorme afectación en su situación económica y personal. Las leyes que establecen derechos para los grupos vulnerables pueden dividirse en dos. A. Las leyes generales o secundarias, que son estables y los derechos ahí plasmados son permeables. B. Las leyes de ingresos, especialmente las estatales y municipales, que establecen cada año a voluntad discrecional de los cabildos y del Congreso beneficios fiscales en ciertos rubros como el predial, el agua potable y a veces en otros impuestos y derechos, pero con notables diferencias en cuanto a las personas que son consideradas para recibir estos beneficios y en relación a los porcentajes aplicables en los descuentos correspondientes. Y ejemplificamos: unas contemplan solo a personas de capacidades diferentes y adultos mayores, otras contemplan también a los pensionados, y finalmente unos pocos ordenamientos municipales y estatales a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad económica, así como las viudas en situaciones similares. Al hablar de los grupos vulnerables, es pertinente citar los derechos que desde el ámbito federal fueron establecidos poco a poco, plasmados el legislador en estos ordenamientos. La imperiosa necesidad de que no solo el gobierno federal, sino los estados y municipios concurrieran de manera igual en la observancia de las prerrogativas y garantías establecidas para los grupos vulnerables. Así las cosas, vale la pena citar algunos dispositivos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas de la Federación. Artículo 5. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos: de la integridad, dignidad y preferencia. A. Una vida con una calidad es obligación de las instituciones públicas de la comunidad, de la familia y la sociedad, garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho. Sexto, de la asistencia social. A.
ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia. Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre Personas Adultos Mayores los siguientes. Capítulo 3. Establecer las bases para la asignación de beneficios sociales, descuentos y exenciones para ese sector de la población de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, artículo 6. Son facultades del titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta ley las siguientes. 5. Conceder, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen acciones a favor de las personas con discapacidad, adecúen sus instalaciones en términos de accesibilidad o de cualquier otra forma se adhieran a las políticas públicas en materia en términos de la legislación aplicable. En el marco jurídico de Coahuila tenemos que las leyes del adulto mayor y de las personas de capacidades diferentes contemplan lo siguiente. Ley de Personas Adultas Mayores para el Estado de Coahuila de Zaragoza, artículo 10. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley reconoce y garantiza a las personas adultas mayores los siguientes derechos. Artículo 6. A la asistencia social, por tanto, se reconoce que tienen derecho a, capítulo 8, ser beneficiario de subsidios y estímulos fiscales en las contribuciones estatales y municipales que apruebe el Congreso del Estado, en las leyes de ingresos correspondientes y demás ordenamientos legales aplicables. La Ley para el Desarrollo de Inclusión de Personas con Discapacidades en el Estado de Coahuila de Zaragoza, artículo 3. La responsabilidad de vigilancia, seguimiento y aplicación de esta ley estará a cargo de los poderes ejecutivos, legislativos y judicial del Estado, los organismos públicos autónomos, los ayuntamientos. El Ejecutivo coordinará las acciones por conducto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos, que contará con las siguientes atribuciones. Inciso I. Suscribir convenios con el sector gubernamental y los sectores productivos y empresariales para que se otorguen descuentos, facilidades económicas o administrativas en la adquisición de bienes y servicios públicos o privados a las personas con discapacidad o a sus familias. Capítulo J. Promover la armonización de leyes y reglamentos a nivel federal, estatal o municipal respecto a las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Finalmente, la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad establece, artículo 28, nivel de vida adecuado y protección civil. 1. Los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido, vivienda adecuada y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad. 2. Los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho entre ellos. 2. Inciso A. Asegura el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole, adecuados a precios accesibles para atender las necesidades relacionadas con su discapacidad. 2. Inciso B. Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niños y las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza. En este orden de ideas es de amplio conocimiento que los derechos que se refieren a estímulos fiscales y descuentos en servicios públicos para las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y pensionados y otros, no se aplican siempre en todos los ordenamientos de ingresos estatales y municipales. En su caso, se contemplan de forma discrecional y por montos también discrecionales, incumpliendo las autoridades con las disposiciones de las leyes federales y locales ya señaladas con anterioridad. En esa tesitura, consideramos que el deber de contemplar los beneficios fiscales, estímulos y en su caso los
descuentos a favor de los grupos vulnerables deben quedar plasmados en nuestra Constitución Política para el Estado de Coahuila de Zaragoza y darle así la obligatoriedad y el rango que estos beneficios ameritan a favor de los grupos mencionados. Por lo anterior expuesto, presentamos artículo 1, un proyecto de decreto, artículo 1. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 97 y se modifica el contenido de la fracción 2 del artículo 158-P de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue. Artículo 97. Incluyendo también los descuentos, beneficios o estímulos fiscales previstos para los adultos mayores, las personas de discapacidad diferentes, los pensionados y demás grupos vulnerables. Estos beneficios serán establecidos conforme a las posibilidades presupuestales existentes y en base a las demandas de estos grupos. Artículo 158-P, fracción segunda. El Congreso del Estado discutirá y aprobará las leyes de ingresos de los municipios en los términos de las disposiciones aplicables, las cuales deberán contener los beneficios y estímulos fiscales que se aplicarán a los adultos mayores, las personas de discapacidad diferentes, los pensionados y demás grupos vulnerables, conforme a las posibilidades económicas y necesidades de cada municipio. La deuda pública municipal se sujetará a los principios que establece esta Constitución y demás disposiciones aplicables. Transitorios. Primero, este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Grupo parlamentario, Alonso Lujambio y Rezaba, Yolanda Puña de La Voz, la diputada Larisa Montiel Luis, el diputado Jesús de León Tello y diputado José Armando Pruneda Valdés. Es cuanto, diputada presidenta.